Hola amigos de las motos y motores. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el tema que nos preocupaba mucho a nosotros de jóvenes. Era la mala calidad de las bujías. Tanto los autos como las motos llevaban la misma rosca. Vamos a mostrarles. Tanto los autos y las motos llevaban todas las mismas roscas, que eran estas. ¿Eh? Todas estas bujías eran. Y había un problema, que no duraban nada. Y se compraba una marca buena, la marca Champion. Y también no llegaban a 100 kilómetros que se dañaban. Y resulta que después hubo un comentario que se decía que eran las viejas bujías Champion que se cambiaban en los automóviles y estas las recuperaban. O sea, le cambiaban el negativo, digamos, de la batería, de la bujía, y luego le hacían un baño de zincado o galvanizado que parecían nuevas. Y en realidad eran bujías usadas que se vendían como nuevas. Yo tenía mi Moto 2T en esa época. También era un renegar, porque en cualquier momento se nos paraba el motor por culpa de la bujía. Entonces, ¿yo qué hice? Fui y compré en una casa de automóviles una bujía. Compré la bujía del Dodge 1500, que es similar a esta, ¿sí? Esta supongo que es de Tauno, porque Tauno después sacó con la llave más chica, ¿eh? Cuando todas usaban este tubo. Esta bujía la tengo desde hace años, porque teníamos un amigo que se iba al aeropuerto a buscar las bujías de las avionetas, porque estas tienen una duración en horas. O sea, cada tantas horas se cambian. Porque no es igual una avioneta a una moto, ¿no? Una moto uno se estaciona y la cambia, una avioneta no se puede, estás en el aire, no podés parar a cambiar la bujía. Y estas traían 3 electrodos, ¿ves? Entonces las chispas saltan de esta forma, ¿sí? Y queman, por ende quema mucho mejor que una que tiene oculto el salto de chispa, ¿ves? Entonces, a mí se me ocurrió una idea. Mire los años que tiene esta bujía, tiene más como 40 años más. Mire, a mí se me ocurrió una idea que les voy a pasar a mostrar cuál es el secreto de lo que hacíamos nosotros. Agarrábamos la bujía, lógicamente le echamos una morsa, ¿no? Una hojita de sierra y le hacíamos un corte. Le hacíamos un corte más calculando la mitad del positivo, ¿eh? De donde salta la chispa. Lo hacíamos para que la chispa esté más visible, no esté tan oculta. Voy a agarrar la pinza para sujetar el electrodo. Ahí. A ver. Con cuidado, no golpear el positivo, ¿sí? Ahí está. Y ahora ven cómo quedó, ¿ven? Entonces la chispa va a estar más a la vista. Entonces ahora hacíamos el trabajo fino. El trabajo fino usábamos una lima, a ver ahí. Acá está. No encontré la otra más finita, tengo otra más. Entonces acá lo trejábamos, ¿sí? Le sacábamos toda la rebarba. Algunos hacían este electrodo, no sé si la cámara me toma acá, este electrodo lo hacíamos así, en forma de triángulo, de esta forma, ¿no? Lo limábamos de este lado y de este lado. Pero no era muy bueno porque las motos de esta época tenían 6 bóleras, la chispa era muy pobre.
Y esto al calentar, este electrodo al calentar dilata, se va separando. Entonces si tenemos una chispa pobre, vamos a empezar que la moto nos va a empezar a fallar, va a empezar pa. Cambiamos la bujía, empezamos, cuando otra vez levanta la temperatura, lo mismo. Porque eran bobinas pobres de 6 volt, todo en 6 volt, muy bajo voltaje, y había que hacer andar estos motorcitos, ¿eh? Bueno, entonces voy a continuar con esta bujía. Ahí está. ¿Ven cómo ha quedado? Ah, otra cosita les voy a explicar. Muchos dicen, la hojita de sierra es lo ideal para la luz. No vayan a hacer esto y golpear para cerrarla, ¿eh? Porque estamos comprometiendo la porcelana. La porcelana, que es un aislante, se va a partir. Se nos va a partir, la chispa se nos va a ir por adentro y no nos va a aguantar tampoco, ¿eh? Entonces que lo mejor es esta forma. Para regularle la luz, ¿eh? Ahí estaría espectacular, ¿ves? Entonces la chispa salta de esta forma, así. Bien a la vista. Otro problema, las motos, tanto los autos, primero eran doble válvula, era una válvula de escape y una válvula de admisión. Después dos. Después ya dos de escape, dos de admisión. Y claro, ya no nos quedaba espacio en la cámara de combustión para la bujía normal. Entonces empezaban a poner ya cada vez bujías más chiquitas. Empezaron a colocar bujías más pequeñas. Ay, no tengo ninguna. Acá tengo una. Empezaron a colocar bujías más chiquitas porque ya no había espacio. Ahora los autos traen 3 válvulas de admisión y 2 de escape. El lugar se redujo más todavía. Más está el inyector, más la bujía. Y la bujía cada vez más diminuta. Yo últimamente estoy viendo muchos automóviles nuevos, de 3 cilindros, que es en 6, andan en 5, en 4, y andan así, no se dan cuenta. Yo he ideado una bujía, la bujía del futuro, digamos. Que yo este espacio lo puedo reducir todavía a la mitad, con el diseño de bujía que tengo planeado. Pero si hay algún interesado, una fábrica automotriz, un fabricante de bujías, alguien, no hay ningún problema, nos contactamos y les paso la información de la idea que tengo sobre la bujía del futuro, ¿eh? La bujía del futuro que va a ser más pequeña todavía que esto, se va a reducir a esto, nada, 4 milímetros, 4,5, cuando mucho. Bueno, esto es lo que hacíamos de jóvenes nosotros a las bujías, porque claro, una bujía de competición eran carísimas. Tanto es así que había competencias donde había casas de repuestos que obsequiaban al ganador una bujía de competición. Eran muy caras. Bueno, espero que les haya servido. Ah, y aparte así, una bujía mala va a durar mucho más tiempo. Acá tengo un poquitito de rebarba todavía. Vamos a emprolijarlo un poquito más. Bueno, ahí estamos mejor, ¿eh? Entonces, el salto de chispa está bien más visible. O sea, va a haber una mejor detonación del combustible, ¿sí? Aire y combustible. Bueno, es algo sencillo, pero que nos va a ayudar mucho. Esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.